Bien, sean todos bienvenidos a esta tarde, lunes 28 de agosto, digo, de septiembre. Solo estoy admitiendo algunos. Muchísimas gracias por conectarse. Nuestro tema son modelos matemáticos para la estimación del COVID-19. Voy a aprovechar que estamos estudiando el tema de función. Ya estudiamos, repasamos función lineal, cuadrática, cúbica y nos corresponde otro tipo de función, pero voy a estar aprovechando como para enlazarlo, contextualizarlo con nuestra realidad, cómo podemos estimar a través de funciones sobre la enfermedad del coronavirus. Bien, el COVID-19, la enfermedad por coronavirus COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por un coronavirus recientemente descubierto. La mayoría de las personas que se enferman de COVID experimentan síntomas leves a moderados y se recuperan sin tratamiento especial. Usted puede infectarse al inhalar el virus si está cerca de una persona con COVID-19 o si tras tocar una superficie contaminada se tocan los ojos, la nariz o la boca. Esta información ya nosotros lo sabemos porque es lo que se habla en los noticieros, en las redes sociales, en televisión, en la radio, en cualquier parte informativa. ¿Cómo es que nació esta enfermedad? Pues básicamente aquí vemos un diagrama esquemático de un coronavirus. ¿Cómo nace esta enfermedad? Pues una de las teorías más populares es que se transmitió por medio de un murciélago. Los chinos que comían murciélagos, pues en este caso alguien tuvo contacto con un murciélago, se enfermó de la enfermedad y así se esparció por todo el mundo. Pero también algunos dicen que es fabricado en un laboratorio, de que es algo como químico o biológico. Entonces, esta teoría sobre el murciélago es interesante porque los murciélagos están expuestos a muchas enfermedades. Su sistema inmune innato les hace atraer más enfermedades, pero los murciélagos no pueden, en este caso, contaminar a una persona directamente, sino que tienen que tener un medio para hacerlo. Por ejemplo, un medio puede ser una serpiente, camellos, pangolines, civetas. Entonces, para que un humano se enferme, pues el murciélago tiene que tener contacto con estos animales posteriormente con el ser humano. Esto es una información que ya lo sabemos. Los murciélagos, ¿por qué un animal tan pequeño nos puede causar esta gran pandemia? La respuesta es simple. Como les decía, el sistema inmune innato de un murciélago es tan complejo que nadie sabe a raíz, un estudio bien definido sobre ellos no existe. Solo para ponerles de ejemplo, nuestra temperatura nosotros en promedio es de 25 grados o a veces llegamos a 30 grados, es como la temperatura mínima, pero en este caso el de un murciélago puede llegar a 50, 60 grados. Entonces, si un murciélago tiene contacto directo con un perro, por ejemplo, con un gato, el gato puede enfermarse por tener contacto con un murciélago, porque la temperatura que tienen sus células es bastante fuerte. Y por supuesto, así lo tienen en otras enfermedades. Esto es como la parte informativa, pero lo que nos interesa es que cómo podemos nosotros estudiar o ver el panorama del COVID-19 sobre una función exponencial. Si ya vimos función lineal, cuadrática, cúbica, pues ahora vamos a introducir con la función exponencial y yo creo que con esto terminamos el ciclo. ¿Cómo podemos explicar y hacer conciencia a la gente a través de esto? Dice, normalmente escuchamos que la población mundial tiene un crecimiento exponencial o que el uso del correo electrónico es exponencial. Pero ¿esto qué quiere decir?
lo que nos quiere decir esta función es que el crecimiento aumenta o se eleva rápidamente en periodos cortos, como por ejemplo el pH en una reacción de neutralización, la propagación del sonido, el desarrollo de microorganismos, la medición de movimientos telúricos, entre otros. Son representados por funciones exponenciales. Estos comportamientos son explicados con funciones en las cuales el exponente es la variable y la base es la constante. Aquí aparece una imagen que puede representar una función exponencial. Dice no que nuestro amor era exponencial y el marido dice que no ves los resultados. Y ahí hay un montón de niños. Entonces, esto nos da a entender de que es una función exponencial, pero ya más adelante vamos a verlo de forma práctica, cómo podemos enlazarlo con el tema de la enfermedad. No sé si hay alguna pregunta con respecto a esto. No, profe. No, profe, Oh, todo clarito. De acuerdo, entonces una función exponencial dice, la función exponencial está definida matemáticamente para todos los números reales y su trazado es continuo. Ya ahí pueden ver, tener una idea de cómo sería la gráfica de una función exponencial y la definición dice que f de x es igual a b elevado a x, donde b es un número real positivo distinto de 1. Entonces b tiene que ser mayor a 0 y que no sea igual a 1. ¿Por qué? Porque si aumentamos, por ejemplo, b elevado a la 0, siempre va a ser 1. O que b sea 1, en este caso sería 1 elevado al cuadrado, por ejemplo, siempre va a ser 1. 1 elevado al cubo siempre va a ser 1. Entonces no puede ser que b sea 0 y que tampoco sea igual a 1. Entonces, perdón, más adelante vamos a entender cómo es este proceso. Ahora bien, vamos a llevar a la práctica todo lo leído. En este caso, pues, aquí está. Una pregunta sencilla para todos. Si una persona se enferma del coronavirus, ¿a cuántas personas podrá contagiar? Hasta donde le alcance la vida. Gracias. ¿Alguien más? A las personas que estén a su alrededor. bueno, Ajá. yo pienso que a Depende un de la vida social de la persona. a un montón, porque si él contagia a los que están a su alrededor, esas personas que contagió van a contagiar a más y 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 a más, y así se va a ir sucesivamente, como una cadenita, por decir. Así es muy correcto. Muchísimas gracias. Así es, va a depender del número de personas, del espacio físico en donde convive, porque si una persona contagiada, Pero, así, ajá, pero también depende también de los anticuerpos que tiene la persona. ¿cómo? Es que no lo escuché bien, perdón. O sea, depende del sistema de la persona, porque hay algunos que tienen, o sea, contacto con uno que tiene ese virus, pero ese depende del sistema, o sea, del cuerpo. Algunos no se contagian, solo o sea, que ellos no se contagian. No sé si me da. Así es correcto. Depende de la condición física de las personas, de la defensa, Ajá. también tiene mucho que ver, pero sin embargo no podemos decir que hay como un número de contagios específicos. Si alguien se enferma, pues a cuántas personas, pues no se sabe porque solo lo sabríamos al tener conocimientos de cuántas personas tuvo contacto directo con la persona. Entonces, pero sin embargo, para hacer una estimación estadística, para hacer una estimación matemática, nosotros tenemos que definir un promedio de personas contagiadas. Podemos definir 10, 11, 12 o cuántas personas.
Entonces es importante que siempre cuando se hace un estudio, pues al estimar, por ejemplo, cuando estimaron para Guatemala de aquí a julio decían que íbamos a superar los 10,000 a 12,000 personas. Entonces, ¿cómo hicieron ese estudio? Entonces, esto es lo que vamos a hacer en esta tarde. Entonces, en el día cero, por ejemplo, en el día cero hablemos de el 13 de marzo, cuando estábamos ahí todavía en las instalaciones, cuando se avisó de forma oficial de que el coronavirus había llegado a nuestro país. Entonces, el promedio que yo voy a usar es que una persona contagia a 2 personas. Entonces, en el día cero es una persona contagiada y esta persona contagia a 2 personas. Entonces, aquí sería una persona, una persona. Entonces, una persona contagia a 2 personas y esta persona, cada una de estas personas estarían contagiando a 2 personas también. Entonces, aquí sería uno. Cada una de las personas también estarían contagiando a 2 personas y así se aumenta la línea de contagio. Cada uno siempre va a estar contagiando a 2 personas. Y sería la gráfica y en la parte de abajo pues igual tenemos lo mismo, una persona contagia a 2 personas, cada una de esas personas contagian a otras 2 personas. O tal vez no solo 2 personas, sino que la persona que tiene el COVID, por ejemplo, entra a un banco y no tiene bien puesta la mascarilla o no tiene una buena mascarilla, con eso del aire acondicionado contagia a todas las personas que estén adentro. Así es muy correcto. Es correcto lo que dice. Pero sin embargo, para hacer un estudio siempre tenemos que tener como una base para estimar algo. Recuerden que una estimación siempre tiene un margen de error. Entonces, podemos estimar y decir que de aquí a un mes, pues la cantidad de contagios es de 1,000 personas en Guatemala. Pero que puede ser un poco más o que puede ser un poco menos. Va a depender de muchas situaciones. Entonces, en este caso podemos decir lo siguiente. En el día cero, una persona. En el día 1, y día 1, podemos ver, pues serían 2 personas contagiadas. Oh, ¿qué pasó? Perdí la presentación. Aquí está. En el día 1 son 2 personas contagiadas. Y así podemos ir definiendo en el día 2, por ejemplo, serían 4 personas, en el día 3, 8 personas, en el día 4, 16, en este caso 16 personas. Entonces, y si vemos, pues está aumentando la cantidad de personas, la cantidad de contagios. ¿Alguna pregunta con esto? No, profe. No. De Todo se acuerdo. entiende. De acuerdo. Entonces, ahora bien,
si nos damos cuenta, hay una constante en esta gráfica, en este diagrama de árbol. Hay una constante de que una persona contagia a 2 personas y cada una de estas 2 personas contagian a otras 2 personas y así sucesivamente. Entonces, tenemos una constante de 2. Aquí tenemos 2, 2, tenemos constantes de 2. Entonces, como nos indican que una función exponencial es, la base es una constante y lo que varía es el exponente, entonces esta es la base de nuestra función. Entonces, nosotros podemos definir que la función f de x, función de x, es igual a la base. ¿Cuánto es la base? Que sería 2, porque ya vimos que una persona contagia a 2 personas, elevado a x. ¿Qué significa x? X es la cantidad de días, que va a depender, porque si es en el día, por ejemplo, en el día 0, 2 a la 0 es igual a 1, entonces y así sucesivamente. Esto lo podemos entender ya muy bien en cuanto al uso de una tabla, que nosotros ya trabajamos la tabla en función lineal y cuadrática. Esto lo podemos trabajar acá, que aquí sea x y aquí sea función de x. En este caso, que la cantidad de días esté representado por x, y acá sería en un día, sabemos que sería 2 elevado a la 1, el resultado sería 2. Cualquier número elevado a 1 va a ser el mismo número. O aquí nos faltó algo. Iniciemos con el día 0. Entonces aquí sería 2 elevado a la 0. Cualquier número elevado a la 0 siempre va a ser 1. Entonces aquí sería 1. En el día 1 sería 2 elevado a la primera potencia. El resultado va a ser el mismo número, 2. Y así podemos ir construyendo nuestra tablita, que acá sea en el día 2, ¿cuántas personas contagiadas? Pues sería 2 a la 2, 2 elevado al cuadrado, sería 4. Y aquí en el día 3, 2 elevado al cubo, sería 8. Y por último, sería en el día 4, 2 elevado a la cuarta, sería 16. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda o pregunta? Ninguna duda. Gracias. Ahora bien, alguien me podrá decir, bueno, si nos damos cuenta, acá pues está aumentando. Aquí alguien podrá decir, pero el aumento del coronavirus es tan pequeño, entonces la cantidad de personas es bastante mínima. Entonces, pero si nosotros queremos averiguar, por ejemplo, cuántas personas estarían contagiadas en 10 días. Entonces nosotros venimos y hacemos 2 elevado a la 10. Ustedes lo pueden hacer con la calculadora y nos da un resultado de 1024. Entonces en 10 días tendríamos a 1024 personas contagiadas, teniendo promedio que una persona contagia a 2 personas. Pero vamos un poco más hacia ahí, hacia acá. Entonces aquí sería, por ejemplo, si queremos estimar para 20 días, ¿cuántas personas? Aquí los datos van a ser alarmantes. 2 elevado a la 20. En 20 días estarían contagiadas, vean este dato, 1.048.576. Vean,
si hacemos como formulamos nuestra estimación matemática a través de esta función exponencial, nos damos cuenta que en 20 días, en este caso, estarían contagiadas 1.048.576. Entonces, estos datos ya nos dan un panorama, nos ayudan a hacer conciencia a las personas de que realmente la enfermedad es una enfermedad seria. Los datos pueden ser alarmantes y que lo que menos queremos es llegar a esto. ¿Qué pasaría si fueran 30 días, un mes? Si en este caso un mes, vamos a ver, 2 elevado a la 30, lo pueden hacer en la calculadora. En este caso nos da un resultado de lo siguiente. Aquí sería en 30 días 1.073.741.824. Vean, si a base de esta gráfica que una persona contagia a 2 personas, en un mes tendríamos 1.073.741.824. Entonces, básicamente, esta cantidad ya supera a la población total de Guatemala. Yo creo que supera a la población total de Guatemala con Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Los únicos países que tienen esta cantidad de personas sería China y la India, entonces, que superan los 100.000 millones. Entonces, realmente la enfermedad es bastante seria. ¿Alguna pregunta con esto? De mi parte, no. De acuerdo. Entonces, ahora bien, ¿cómo podemos, en la misma función exponencial, podemos como hacer conciencia a las personas de cómo evitar esta propagación? Por ejemplo, si esta persona contagiada se cuida, respeta el aislamiento social, se queda en casa, la famosa cuarentena, entonces estaría evitando contagiar a toda esta cantidad de personas. Miren, entonces de aquí ya no habrían contagios y ahí se pierde como la, la línea de contagios. Entonces, aquí podemos apreciar esto, lo mismo acá. Entonces, esta persona se contagió, pero estuvo en casa, respetó la cuarentena, entonces estaría evitando que todas estas personas estarían contagiadas. Entonces, esto es algo de lo que hace la función exponencial. Si nosotros podemos explicar los temas de la realidad. Y ya para terminar, vamos a estar graficando cómo sería una gráfica de la función exponencial. Ya nos presentaron de cómo va a ser la gráfica, entonces lo vamos a hacer en GeoGebra. GeoGebra es una excelente herramienta y podemos empezar a graficar. Aquí serían los valores de X, que serían los días, y los valores de Y, que en este caso serían el número de contagios, las personas contagiadas. Día 0 es una persona, día 1, 2 personas. Entonces vamos a ingresar estos datos en GeoGebra. En este caso sería 0,1. En el primer día, en un día son 2 contagios, en 2 días son 4 contagios, en 3 días son 8 contagios, en 4 días son 16 contagios, en 10 días, ¿se recuerdan que son 1.024 contagios? En 20 días son 1.048.576 contagios, y en un mes, que serían 30 días, tendríamos 1.073.741.000
1824. Entonces, y por supuesto, lo que nosotros encontramos con esta interpretación, que sería esta función f de x es igual a 2 a la x, lo podemos ingresar en GeoGebra y es igual a, digamos, y es igual a 2 elevado, aquí un signo de elevación elevado a la x, y si nos damos cuenta, pues ya nos aparece la gráfica. Entonces, aquí podemos interpretar que en el día 0 es una persona contagiada, en el día 1 son 2 personas, en el día 2 son 4 personas, en el día 3 8, en el día 4 16, y los demás pues no se miran por ser cantidades muy altas. Tendríamos que alejar un poco el zoom para poder apreciar estas cantidades. Y de esta manera pues nosotros podemos graficar la famosa curva. Entonces, que esto se nos presenta en cualquier noticiero, que la curva está aumentando o que la curva ya está descendiendo. Los municipios están utilizando eso, los famosos semáforos. Entonces, no sé si hay alguna pregunta o duda con respecto a esto. Ese 2 elevado a la X es obligatorio o no? Bueno, en lo que hicimos acá, sí es obligatorio como para que nos muestre la gráfica, pero, por ejemplo, en los ejercicios que yo les voy a compartir, en lugar de 2 puede haber un 3 o un -4 o un 2, o un 12, un 15, va a depender. Entonces, no siempre va a ser esta función. Y si ustedes quieren hacer un estudio de que la cantidad de personas, que una persona contagia a 5 personas, entonces ya no sería 2 a la X, sería 5 a la X. No sé si, Y, ajá, y ese Y igual a 2X puede ir arriba en la primera entrada, creo que es. esta. Ajá. Sí, por supuesto, uno lo puede insertar en cualquier parte. Buenas tardes, profe. Perdona demora. No tenga pena. Buenas tardes. Sí, aquí no hay ningún inconveniente. Alexa lo puede introducir desde el inicio. Igual le va a salir la gráfica, solo que faltarían los puntos. Profe, perdón que Está bien. comuniqué tarde, ¿verdad? Es igual que Geometa se sigue usando igual que en los otros temas. Sí, así es. Estamos hablando sobre el tema de la función exponencial, hablamos un poco del coronavirus y la gráfica de la función. Igual les voy a compartir el enlace de la grabación para que ustedes puedan volver Por a verlo. favor, estaría perfecto. De acuerdo, entonces, bueno, estábamos finalizando. No sé si hay alguna pregunta o duda. Ya no. No, profe. De acuerdo, entonces, Ya podemos salir, profe. sí, ya pueden salir. Que tengan una feliz Ahora solo una tarde. pregunta. Gracias, profe. Feliz día a todos. Yo quería preguntarle algo, profe, porque yo creo que tengo 2 horas de trabajo, las 6 y las 7 que tengo que entregarle a usted. Ajá. Entonces, ¿para cuándo sería el último día que puedo, bueno, enviárselo al correo? A más tardar tendría que ser el viernes. Ok, entonces, y por ejemplo, para hacer las gráficas, ¿las quiere a mano o así con esa cosa que está usando usted de GeoGebra? Lo ideal es que sea con GeoGebra, pero si lo hace a mano, que tenga estética. Si viene torcido, no le califico. Ok, profe, está bien. De Gracias. acuerdo, de acuerdo. Feliz tarde, se cuidan. Igualmente, bendiciones. Dios. Feliz tarde. Feliz tarde, se cuidan. Feliz tarde, adiós. Adiós. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, adelante. Esta es la última hoja de trabajo. Así es correcto. Muy bien. De acuerdo. Feliz tarde. Gracias, igual feliz tarde.